Familia Semilla, ¿cómo estás? Un gusto saludarte nuevamente. Estamos en esta serie de devocionales, Operación Cuervo, y ahora quiero compartir contigo una reflexión basada en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 26, versos 69 al 75. Tal vez no sea la primera vez que escuchas esta historia, la historia de aquel momento cuando Pedro negó a Jesús. O quizás sí, quizás tal vez sea la primera, segunda ocasión que te expones a esta porción de la Escritura, pero sea la primera o sea la enésima ocasión en la que consideras este relato, creo que de todas maneras dejará a tu vida algo importante, como lo deja mi vida cada vez que lo considero, porque es una historia que de alguna manera nos describe a todos, seamos nuevos en Cristo o seamos ya viejos lobos de mar. En nuestra naturaleza y nuestra humanidad siempre van a estar presentes en nuestra relación con el Señor. Quiero hacerte una especie como de resumen o recuento del ministerio de Jesús, porque estamos en esta semana celebrando precisamente la semana de pasión, que comienza históricamente en el llamado Domingo de Ramos o Domingo de Palmas, que fue precisamente el domingo anterior, corresponde al domingo anterior, cuando Jesús entró triunfante a Jerusalén y tenía ahí una multitud de personas que extendían sus mantos sobre el camino y con palmas alababan y exclamaban: Hosana al que viene en el nombre del Señor. Y eso sucede el domingo, el primer día de la semana. Y luego durante los otros días tenemos una serie de eventos y de acontecimientos y de mensajes que Jesús dio, que están descritos precisamente en los evangelios. Y luego el día jueves tenemos la cena del Señor, también el lavado de pies de los discípulos. En la noche también de ese mismo jueves, Jesús está en el monte de los Olivos, en el huerto de Getsemaní, con sus discípulos, pidiéndole él a ellos que le acompañaran en esos momentos de profunda tristeza y agonía. Ahí es donde relata también la Escritura, Jesús oraba al Padre y de su frente caían gotas como de sangre, refiriendo a esta extrema presión que había sobre él debido a lo que sucedería al día siguiente, es decir, en un viernes, como hoy precisamente que estamos celebrando que Jesús dio su vida por nosotros en el madero, el viernes después de las 6 de la tarde, que comenzaba el Shabbat. Ya los cuerpos no debían estar en la cruz, y entonces Jesús antes de las 6 de la tarde fue bajado, muerto en su cuerpo, fue sepultado aquella tarde, el sábado, y el domingo finalmente resucitó antes de que amaneciera. Y tenemos todos esos relatos en los evangelios. Pero hay otra cosa que quisiera compartirte también, y es cómo están divididas los 3 años de ministerio de Jesús. El primer año de ministerio se le conoce como el año de la introducción o el año de la inauguración de su ministerio. El segundo año se le conoce como el año de la popularidad, cuando el ministerio de Jesús crecía y en su visita a las aldeas de Israel, a los pueblos, su popularidad se acrecentaba mucho, mucho, mucho. Y el tercer año lo definen los teólogos como el año de la oposición. No dejaba de ser tampoco un año de popularidad, porque el ministerio de Jesús cobraba cada vez más fuerza, pero se definió por una aguda oposición en contra de él, y ya una determinación en el tercer año de parte de los líderes religiosos por buscar una oportunidad para arrestarlo, para matarlo. Cosa que sucede precisamente en esta, la que llamamos la Semana de Pasión. ¿Por qué se le llama la Semana de Pasión? Algunos, entendiendo quizás el sentido básico de lo que es la pasión, esta emoción o esta entrega, definen que la Semana de Pasión es en la que Jesús mostró a todas luces esta pasión y esta entrega para dar su vida voluntariamente por nosotros.
Y sí, o sea, lo vemos definitivamente plasmado durante todos los eventos de aquella semana. Pero en realidad se le llama así, digo, no es un término bíblico, de hecho no vas a encontrar en tu Biblia que es la semana de pasión, sino que tradicionalmente se le llama a esta la semana de pasión, porque en el latín, pasio, de donde viene a nuestro castellano el pasión, significa soportar el sufrimiento. Es decir, todo lo que Jesús vivió durante esa semana fue la semana del sufrimiento extremo. No digamos que no había sucedido antes, porque pues desde que Jesús nació, desde que fue anunciado su nacimiento, por eso Isaías en el capítulo 53 lo llama el varón de dolores, experimentado en quebranto, y describe ahí, ya lo veremos primeramente Dios en el mensaje de este próximo domingo de resurrección, describe Isaías ahí en un cuadro impresionante, perfecto, profético de 700 años antes, cómo cuáles serían las características del ministerio de Jesús y de su vida, ¿no? Siempre un personaje despreciado, menospreciado, tenido en poco por los hombres. Y bueno, la semana de pasión pues no pudo ser menos que eso. Al contrario, fue la semana en la que más oposición, más sufrimiento, más desprecio sufrió de parte de la humanidad completa. Y nosotros estábamos ahí también representados, pero nos representamos también ahí en la vida de Pedro. Ahora, al final del Evangelio de Juan, en el capítulo 21, verso 25, escribe el autor, hay muchas otras cosas que Jesús hizo, que si se escribieran todas y cada una de ellas, decía él, pienso que ni aún en el mundo cabrían todos los libros que se habrían de escribir. Fueron 3 años de obras maravillosas, de las cuales solamente tenemos registradas en los evangelios algunas de ellas. Y quiero, en ese sentido, al decir algunas, referirme a muy pocas. Tan es así que en el Evangelio de Juan solamente se relatan 7 señales, 7 milagros, 7 obras sobrenaturales que Jesús realizó. Porque Juan consideró, y más que Juan, creo que por la inspiración del Espíritu, se plasman ahí 7. Pero no deja Juan de expresarnos ahí que si se hubiesen escrito todas, habría bibliotecas enteras donde se relataría todo lo que Jesús hizo y dijo durante esos 3 años de los cuales te acabo de hablar un poco. Ahora, la semana de pasión es una semana muy interesante. Tan interesante es que, por ejemplo, el Evangelio de Mateo, que tiene 28 capítulos, tiene el Evangelio de Mateo. De sus 28 capítulos, desde el capítulo 21 hasta el capítulo 28, es decir, 8 capítulos completos, Mateo los dedica para hablar de la semana de pasión. Es prácticamente un cuarto de su Evangelio, es decir, de esos 3 años, ocupa un cuarto de su Evangelio para hablar solamente de lo que sucede en un lapso de una semana. Marcos todavía va más allá. De sus 16 capítulos, él abarca desde el capítulo 11 hasta el capítulo 16. Es un tercio de su Evangelio para describir lo que sucede en la semana de pasión. No se queda atrás Lucas, que de sus 24 capítulos, él escribe desde el capítulo 19 hasta el capítulo 24 la semana de pasión. Esto nos da más o menos un cuarto también de su Evangelio. Pero el que va mucho más allá todavía es el Evangelio de Juan, que de sus 21 capítulos utiliza 10 capítulos, desde el capítulo 12 hasta el capítulo 21, es prácticamente la mitad de su Evangelio, para relatar lo que Jesús dijo e hizo en esta última semana de ministerio terrenal, la semana de pasión. Así que imagínate, si los evangelios están tan cargados en información y en detalles de la semana de pasión, es porque fue la semana, creo yo, más importante de su ministerio. Por encima de su enseñanza, y digo, no estoy devaluando la vida y obra de Cristo antes de la semana de pasión, nada que ver, o sea, es un escenario completo, pero nada más importante que lo que sucedió aquella semana, porque si Jesús no hubiese muerto por nosotros, aun cuando su mensaje hubiese sido un mensaje de amor, de gracia y de misericordia, pero si no viene y da su vida por nosotros, nos habría dejado en la misma condición en la que estábamos antes.
Bueno, eso era solamente una introducción, pero quiero que me acompañes por favor a Mateo capítulo 26 y observemos ahí desde el verso 69 al 75 esta bella historia con la que creo te vas a identificar. Dice el verso 69, Pedro estaba sentado fuera en el patio. ¿Dónde estamos ubicados ahora? Ya Jesús había cenado con sus discípulos el jueves por la noche, ya Jesús había sido arrestado el jueves por la noche en el monte de los Olivos, ya había sido llevado a las autoridades aquella noche, y entonces cuando Jesús es llevado ante el sumo sacerdote y ante el sacerdote y ante las autoridades judías, como recordarás allá en el huerto, cuando llegaron a arrestarlo, pues los discípulos todos corrieron, cada uno agarró por donde pudo, pero a la distancia, Pedro parece seguir todavía interesado en saber qué es lo que está sucediendo. Nos dicen otros evangelios que Juan, como conocía a personas ahí de las autoridades judías, él sí pudo estar un poco más cerca de la situación, aunque a la distancia también, pero quien está detrás de Juan, o sea, como llevándole Juan un poco de delantera, pero Pedro detrás, observando, viendo qué está pasando, es Pedro. Y entonces así como es como nos ubicamos. Dice que Pedro estaba sentado fuera del patio y se le acercó una criada diciendo, tú también estabas con Jesús el Galileo. Y hubo algo que era conocido por todos, que Jesús no andaba solo. Jesús tenía a sus discípulos que estaban con él ya de tiempo atrás, ya de algunos años atrás, siguiéndole, sirviéndole, predicando también su mensaje. Lo vemos en los evangelios también que Jesús ya les enviaba a ellos a sanar a los enfermos, etc. Y esta criada, descrita así por Mateo, se acerca y lo ve porque lo identifica. Dice, tú eres uno de ellos. Pero el verso 70 dice que él negó delante de todos y dijo, no sé lo que dices. Quiero que pongas, que observes y pongas atención en cómo se va en estas 3 veces en las que Pedro niega conocer a Jesús o ser parte de los discípulos de Cristo, cómo va en aumento su negación. Aquí dice, no sé de qué me estás hablando, como pensando él que quizás con esto ya iba a solucionar el problema. Pedro no es consciente hasta este punto de que horas antes Jesús le había dicho, cuando estaban cenando la Pascua, Pedro, todos ustedes me van a negar. Esto lo encontramos en el capítulo 26, en el verso 30, permíteme leértelo, y dice, cuando hubieron cenado, salieron del monte de los olivos, Jesús les dijo, todos ustedes me van a abandonar esta noche porque está escrito, herirá al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersas, pero después de que haya resucitado, iré delante de ustedes a Galilea. Respondió Pedro y le dijo, aunque todos te abandonen, yo nunca te voy a abandonar. Jesús le dijo, en verdad te digo que esta noche, antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro replicó, dice el verso 35, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y detrás de Pedro dice el pasaje que todos los discípulos dijeron también lo mismo. En los otros evangelios, cuando relatan este momento en el que Pedro asegura que nunca lo negará, dice que Pedro insistía y que esta insistencia de alguna manera se debía a que Jesús en más de una ocasión le dijo, no, Pedro, me vas a negar, todos ustedes me van a abandonar, y Pedro insistía, yo no te voy a abandonar, aunque todos estos, fíjate, Pedro se ponía por encima de los demás, y esto me hace pensar o me hace identificar en que muchos de nosotros creemos que nunca negaríamos al Señor, que pase lo que pase, que vengan las circunstancias que vengan, que aunque las cosas como las vemos ahora todavía empeoraran aún más, nosotros vamos a ser fieles al Señor. Eso no depende de nosotros. Nosotros podemos tener la mejor intención de mantenernos firmes, de mantenernos abrazados a Cristo, de fortalecer nuestra fe, aunque las circunstancias sean adversas,
Pero eso no depende de nosotros. Porque es interesante que Jesús está anticipando la realidad en la humanidad de sus discípulos. Ustedes me van a abandonar, pero lo que está diciendo es como si dijera, no tengo problema con eso porque sé de qué están hechos y sé que está escrito así también. Cuando medito en esto, pienso también, ¿qué estará escrito acerca de mí? ¿Qué estará escrito acerca de ti? Porque uno puede suponer que uno no va a negar a Jesús aunque la situación empeore. Pero ¿qué está escrito de ti? Imagínate que estuviese escrito de ti que en algún momento de dificultad, en algún momento de crisis económica o de salud, eh, nos atrevamos a negar a Jesús y digamos, Dios, ¿por qué permites esto? ¿Por qué permites aquello? La realidad es que no lo sabemos. Y creo que Pedro debió ser, y esto es obviamente, se lo dice a uno para que lo entienda el otro, debió ser más humilde y reconocer que, Señor, pues si tú dices que te voy a negar, te pido que me ayudes, te pido que me guardes, te pido que aún después de que te niegue tengas piedad de mí. Pero aunque Pedro no lo pidió, y aunque Pedro no lo pidiera, Jesús ya sabía esto. Y entonces él lo único que les dice, después de que resucite los veré en Galilea, como diciendo, no hay problema, allá nos veremos en Galilea porque voy a resucitar y porque ustedes volverán otra vez. Volviendo acá a nuestro pasaje, dice el verso 71 de Mateo 26, que saliendo él a la puerta, está hablando de Pedro, le vio otra y dijo a los que estaban allí, también este estaba con Jesús el Nazareno. Otra persona reconoce a Pedro y de inmediato corre la voz ahí porque ya esto parecía o tendía como tintes de linchamiento. Es decir, Pedro en ese momento teme por su propia vida. No niega a Jesús porque él quiera en ese momento como dejar de estar conectado con él porque él se haya decepcionado. Es decir, que uno pensaría, bueno, es que Pedro cuando vio que lo arrestaron, consideró que quizás era un simple mortal y fue allá por curiosidad. No, él niega a Jesús porque tiene temor de lo que le pueda pasar a él también. Por eso cuando esto suena como al linchamiento y esta mujer señala a Pedro y dice, también estaba con Jesús el Nazareno, dice el verso 72, que él negó otra vez con juramento diciendo, no conozco al hombre. Observa cómo incrementa en su negación la intensidad. Primero leímos que él simplemente dijo, no sé de qué me estás hablando, pero ahora dice que hizo un juramento. Su negación fue más allá, se atrevió a jurar, no sé por qué habría jurado, en el sentido de sobre qué habría jurado, pero hizo un juramento y dijo, no conozco al hombre. Horas antes le había dicho Señor, horas antes había él dicho, o días antes había dicho que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y Jesús, recuerdas que le dijo, Pedro, no te lo ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Pero ahora ya no es su Señor, ya no es el Cristo, ahora es el hombre. No conozco a esta persona. ¿Qué nivel de negación tan intenso? Pero todo esto Jesús ya lo sabía y ya lo había predicho tiempo atrás. Ahora, verso 73. Un poco después, dice ahí, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro, verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Es importante hacer la relación o la referencia al Evangelio de Juan, porque esta tercera persona que señala a Pedro es precisamente un familiar del hombre a quien Pedro le había cortado la oreja horas antes en el huerto de Getsemaní. Puedes leer también el relato en los evangelios en el que cuando vienen a arrestar a Jesús, Pedro saca la espada, que siempre nos hemos preguntado, ¿qué estaba haciendo una espada en la cintura de Pedro, de un hombre que pues por algunos años estaba caminando con el Señor? Imagínate, Jesús llevaba entre sus discípulos a un hombre armado. Hoy sería el equivalente a alguien que trae ahí una pistola. Pues Pedro saca la espada y entonces corta la oreja de un hombre llamado Malco, al cual Jesús, después de reprender a Pedro, toma su oreja y la vuelve a poner en su lugar. Bueno, un familiar de Malco
es el que en esta ocasión señala a Pedro y dijo, no, tú eres de ellos porque tu manera de hablar te delata. Obviamente cuando habla aquí de su hablar, se refiere porque eran galileos y entonces el acento del norte seguramente se dejó ver, se dejó ver en Pedro cuando hizo su juramento y cuando habló tal vez algunas otras cosas ahí tratando de defenderse. Pero creo que también en una aplicación práctica y personal pudiera definir a aquel que ya habla como cristiano, ¿no? A veces los creyentes tenemos esta mala costumbre, este mal hábito de copiar formas y maneras de expresión y usamos esta que alguien llama jerga cristianil porque pensamos que eso es lo que nos define. En lugar a veces de buscar que lo que nos defina sea un estilo de vida, buscamos ser definidos como cristianos por la forma en la que hablamos, por las expresiones que usamos, en fin, por eh, no sé, la forma en la que simplemente tratamos de parecer que somos cristianos. Pero digo, no es que haya algo malo en eso, siempre y cuando haya concordancia entre lo que hablas y lo que vives. Pero entonces, ¿qué tenemos acá? Que la manera de hablar de Pedro fue la forma en la que le identificó este familiar de Malco y le señaló. Pero entonces, aquí ¿qué tenemos? Tenemos que ya el señalamiento ya cobraba otra relevancia porque ya había este tercer involucrado acá que señala a Pedro, ya fue afectado. Es decir, lo vio ya con odio porque Pedro había lastimado a un familiar en su carácter a veces tan impulsivo de este apóstol, pues cometió esta imprudencia, pero aquí hay un hombre que ya lo vio y dijo, tú eres uno de ellos. Y entonces, ¿qué sucede en Pedro? Pedro ve un peligro inminente. Como te decía, ya el linchamiento ya lo ve encima y él ya se ve también puesto en la misma condición que su maestro. Y entonces fíjate lo que dice el verso 74 y cómo la intensidad en la negación de Pedro va a otro nivel. Dice que entonces él comenzó a maldecir y a jurar. No conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. ¿Qué quiere decir que comenzó a maldecir y a jurar? Que no solamente hizo juramentos o un juramento para asegurar y ratificar que no lo conocía. Para un judío hacer un juramento era tomado como algo serio, pero la forma en la que Pedro evadió el momento, evadió el peligro, fue comenzar a decir grosería. Si había sido identificado por su forma de hablar, cuando le dijeron, tú hablas como uno de ellos, pues entonces él hizo todo lo contrario. Voy a demostrar que no hablo como ellos. Y entonces pues obviamente no pudiéramos replicar o duplicar más bien la escena porque tendríamos que empezar a decir un montón de cosas y aquí en pantalla tendría que sonar pip, 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 porque lo único que Pedro hizo fue tirar, como dicen por ahí, sapos y culebras por la boca y jurar que no conocía al hombre. Pero entonces dice el final del verso 74 que entonces el gallo cantó. Dice el 75 que Pedro se acordó cuando el gallo cantó de las palabras de Jesús que le había dicho antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. Pero en Lucas 22, 61 hay una referencia impresionante a este momento en el que Pedro recuerda. Porque no canta el gallo y el gallo es lo que hace que Pedro recuerde lo que horas antes Jesús le había dicho. Sino que ahí en este pasaje de Lucas 22, 61, dice que cuando Pedro negó a Jesús en la tercera ocasión y maldijo y juró y el gallo cantó, dice que la mirada de Pedro y la de Jesús se cruzaron la una con la otra. Jesús miró a Pedro porque Pedro estaba en el patio, Jesús estaba también ahí siendo ya acusado o siendo ya sentenciado. ¿Qué dijo la mirada del maestro? Por eso para mí este es un pasaje impresionante porque mira, hay tantos, como te dije, tantos capítulos que relatan lo que sucede en la última semana de pasión de Jesús, que es difícil a veces saber cuál seleccionar para compartir en un día como hoy, viernes de crucifixión. Pero me quiero quedar con este.
Y me quiero quedar con pues como te decía en un principio, por toda la identificación que podemos nosotros tener con Pedro y lo maravilloso del amor de Cristo, pero sobre todo por esto que relata Lucas 22:61, que Jesús miró a Pedro. Y quiero pensar en que sin palabras, esa mirada dijo todo. ¿Qué crees tú que dijo esa mirada de Jesús? ¿Crees tú que dijo, eres un ingrato? ¿Crees que dijo, espérate que salgamos de esta y vamos a hacer cuentas? ¿O crees que dijo, no puedo creer que digas que no me conoces? Esa mirada dudo al 100% que haya dicho algo así. Más bien, creo que esa mirada dijo, Pedro, yo ya lo sabía, no te preocupes, te dije que después de que estas cosas pasen, te dije que después de que resucite nos veremos en Galilea. Y esta mirada compasiva y esta mirada de amor y esta mirada llena de gracia y de verdad, como dice Juan capítulo 1, que Jesucristo vino para manifestarnos la gracia y la verdad. Creo que en esta mirada ocasionó que precisamente sucediera lo que dice el final del verso 75. Saliendo fuera, lloró amargamente. ¿Por qué lloró amargamente? Y quiero que imagines el cuadro en tu mente, el llorar con una amargura interior que se desborda en tus lágrimas y en un lloro no sé, imagina el sonido en boca de Pedro cuando estaba en ese momento lamentando y preguntándose a sí mismo, ¿por qué lo negué? ¿Por qué dije que no lo conocía? ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué aquello? No simplemente dice salió y lloró o salió y bueno, las famosas lagrimitas de cocodrilo. No, dice que lloró amargamente. Esto nos habla del corazón que reconoce y que sabe que lo que hizo pues no tiene nombre, pero que pesa más o duele más, porque seguramente en los pensamientos de Pedro estaba, él me lo dijo hace unas horas, él me dijo que yo le iba a abandonar y me dijo que lo iba a negar 3 veces, y aún así me dijo que cuando todo esto pase, confirme el ánimo de mis hermanos, me dijo que nos veríamos en Galilea. Qué impresionante historia de verdad. Tú y yo somos carne igual que este gran hombre de Dios. Estamos rodeados de debilidad y podemos hacer eso y más. Yo cuando escucho, pues de repente, ¿no? Que alguien tiene esta convicción de que jamás haría tal o cual cosa, pues yo siempre pienso y digo, bueno, ojalá, ¿verdad? Que su convicción le alcance para un momento de prueba, para un momento de dificultad, y no tenga después que, igual que Pedro, llorar amargamente. Pero yo siempre me quedo en mi interior con ojalá nunca me suceda, pero sé que tengo todo el potencial para negarlo, tengo todo el potencial para darle la espalda, tengo todo el potencial para fallarle, porque soy de carne y hueso. Y quiero concluir este devocional leyéndote un pasaje lindo de Hebreos capítulo 4, en el verso 14, donde el escritor a los hebreos habla de Jesús como nuestro sumo sacerdote, aquel que intercede por nosotros ante Dios. Y no es, yo quiero invitarte de verdad que nunca pienses que el hecho de que Jesús sea sumo sacerdote delante de Dios por nosotros es porque Dios es un ser duro, inflexible e implacable y que solamente está dispuesto a castigar cuando te portas mal. Todo lo contrario, porque es la iniciativa de Dios mismo de poner a Jesús como sumo sacerdote a nuestro favor, porque lo que menos Dios quiere es castigar, lo que menos Dios quiere es que tú y yo llevemos sobre nosotros una culpa. Dios quiere liberarnos. De hecho, dice que envió a su Hijo Jesucristo para deshacer las obras del diablo. Y entonces Dios interpone entre Él y nosotros a su Hijo Jesucristo para que Él interceda como un sumo sacerdote limpio, puro, santo, que abogue por tu debilidad y por la mía. Y entonces en el verso 14 de Hebreos 4 dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión.
Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nosotros en nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, conforme a nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Es la invitación que te dejo hoy, es la invitación que Dios pone delante de ti hoy. Reconoce que eres débil, reconoce que eres frágil, reconoce que eres muy vulnerable y que tienes toda la capacidad de negarlo tal y como Pedro lo negó. Pero reconoce también que tienes en Cristo Jesús alguien que intercede por ti, que sabe incluso si le fallarás mañana o pasado mañana o después de pasado mañana, pero que aún sabiéndolo, no te ha dejado de amar hoy y no ha retirado su gracia de ti y siempre tiene una oportunidad para levantarte aun cuando hayas caído. Que Dios te bendiga, espero que hayas disfrutado de este devocional. Nos vemos pronto con otra sección más de Operación Cuervo. Que Dios te bendiga.